Estamos ya aquí en plató de Carus Televisión. Son las 4, estoy viendo ahora las 5 menos cuarto, así que nos queda solo la etapa final, la fase final de este espacio. Y vamos a ver ya la parte macroeconómica, con estos gráficos que me gusta traeros de mi cesta económica para compartir y debatir con vosotros. Vamos con el primero, vamos a ponerlo ya en grande para que no perdáis el detalle. Fijaros también qué interesante siempre mirar, analizar el indicador de Warren Buffett. Ya sabéis, capitalización, partido de... Es un poco comparar la bolsa, la capitalización de la bolsa en función del PIB, ¿no? Y vemos cómo si seguimos, a pesar de las caídas que hemos tenido en los principales selectivos, en renta variable, esa rotación clara que hemos visto de riesgo a liquidez, a pesar de eso, seguimos en unas valoraciones tremendamente exigentes, muy altas. Cuidado, esto hay que medirlo siempre con su respectiva, bueno, pues digamos, solidez, ¿no? Porque el hecho de que esté sobrevalorado no implica que tenga que seguir cayendo la bolsa. Aquí tenemos numerador y denominador. Cuidado, PIB, si el PIB cae como parece que va a ser, una contracción del PIB, de la producción, evidentemente, a pesar de que eso ya hará, por supuesto, bajar este índice y, por supuesto, ajustar las valoraciones. Pero de momento, yo creo que el PIB, evidentemente, va a caer, se va a contraer porque estamos en una recesión económica. Esto lo llevamos tiempo diciendo y parece ser que, por ejemplo, el The Conference Board, que es otro indicador que sigo yo mucho en Estados Unidos, ya habla de que estamos ya en recesión, no de que podemos ir en una recesión, no, de que ya estamos en una recesión, como venimos desde aquí diciendo desde principios de año, que en el segundo semestre año 2022 íbamos a entrar en recesión en Estados Unidos y luego iría Europa, que va con cierto decalaje con respecto a Estados Unidos. Así que de momento seguimos muy elevados, pero cuando haya ese ajuste en el PIB, posiblemente se ajuste bastante más este indicador de Warren Buffett, que siempre es interesante leer, pero independientemente de ese ajuste en el denominador, en el PIB, seguimos estando aún con una sobrevaloración muy importante. Llevamos un rally tremendo en la última década, un rally bursátil apoyado burbujísticamente con políticas ultra expansivas. Y evidentemente esto ha encarecido mucho, como no puede ser de otra manera, las acciones, y ahora mismo tenemos que ajustar, no en una corrección, sino posiblemente vayamos a entrar en una década de muchos menores rendimientos que en la década pasada. Esto es porque ahora mismo están caras las acciones y se ve también perfectamente en este gráfico. Vamos ya con el segundo chart que tenemos para hoy. Vamos a ponerlo en grande. Fijaros, esto es el mercado del petróleo, lo quiero apuntar para que veáis las fuertes caídas que tenemos. Esto es, veis como ya son semanas consecutivas a la baja, y ahí os pongo en círculo como en todas las recesiones, año 2008, año 2014 también con la crisis periférica en Europa, 2020 con el COVID, y ahora, como en todas las recesiones, el petróleo se hunde. Esto es muy normal, las recesiones castigan mucho la demanda, ¿vale? Evidentemente, cuando hay menos demanda de combustible, en una oferta más o menos estable, además, pues el precio se hunde, que es lo que está pasando. Por eso las recesiones suelen ser deflacionarias con las materias primas. Las recesiones en general son deflacionarias, en este caso es desinflacionaria porque venimos de una inflación muy alta, pero esto es normal. Siempre hay que entender, a la hora de evaluar cualquier activo, sea petróleo, trigo o acciones, siempre la oferta y la demanda, siempre son las dos espectros que hay que mirar. El lado de la demanda ahora mismo está descontando una recesión y por tanto una caída muy fuerte de la demanda global, sobre todo desde el lado de China, que también anda con unos problemas muy gordos, y cada vez más también en Occidente. Repito, menos demanda, bien, y manteniendo una oferta estable, además una oferta que la están incrementando por esa liberación de reservas estratégicas, pues está haciendo que el petróleo se hunda. Visto desde el prisma de la inflación, es una muy buena noticia esta caída del petróleo, ya por debajo de los $60. Esto va a tener impacto en próximas lecturas del IPC general, no del subyacente, pero sí del IPC general. Pero visto con prismáticos, con prisma del crecimiento, esto es una señal evidente de que vamos a una recesión global, además ya no local en ciertas regiones de países, no, es una recesión global, y por eso estamos viendo esta caída tan fuerte del petróleo. Luego lo analizaremos porque yo aún no he podido dar mi opinión técnica del petróleo, pero no responde a otra cosa que a una deflación, y tenemos que entender por qué el petróleo actúa así en las recesiones. ¿Por qué en general las commodities tienen shocks deflacionarios? Básicamente es porque el mercado descuenta, pues en pura expectativa, una caída muy fuerte del combustible en agregado, ¿no? Vamos ya con el siguiente gráfico, el tercero que os traigo de la tarde. Vamos a ponerlo también en grande. Fijaros, este gráfico es interesantísimo, es Sentiment Trader, ha sido muy comentado también
en la Academia Bursátil, en Fintuit. Estos son un nivel prácticamente histórico de puts de cobertura de los retails. Se hablaba mucho de que los retails no habían capitulado, que seguía habiendo bueno, pues flujos, ¿no? En términos netos que llegaban a la renta variable estadounidense, es decir, inflows, no outflows, por lo tanto se veía diciendo como, oye, no han capitulado los retails, hasta que no capitulen los retails no podemos pensar ni mucho menos en suelos de mercado, pero parece ser que a pesar de que siga habiendo entradas netas a la renta variable estadounidense, hay paralelamente operaciones muy fuertes de compra de opciones de cobertura. Por lo tanto, quizá quedarnos solo con los inflows o outflows sea mirar solo media fotografía, y tenemos que también ver, por supuesto, esas coberturas que pueden estar haciendo los retails. Por lo tanto, a pesar de que no hayan salido netamente la bolsa, sí que parece que están capitulando cuando se está disparando esa cantidad de puts que veis como en el gráfico de atrás está prácticamente en históricos, ¿no? Y esto pues es una señal, desde mi punto de vista, alcista, es una señal que puede apoyar esa tesis de inversión que estamos diciendo de compra de cara a este último cuarto de año, a este último trimestre de año, compra, renta variable y corrección de dólares, renta variable, hablando desde el lado del precio en los entornos de 3.600 en S&P 500. Señal a corto plazo, como digo, de posible capitulación o posible primera capitulación de los retails, y por sentimiento contrarian señal, posible señal alcista, repito, para este último cuarto de año, y que encaja bien esa tesis de inversión que antes os hemos analizado en el programa de Carolus. Vamos ya con el siguiente gráfico, el cuarto que tenemos. Fijaos qué interesante, vamos a ponerlo en grande también. Bueno, el gráfico, como aquí se marca la crisis.com. Fijaos cómo vino de un volumen muy fuerte y un rally tremendo. Después de la crisis.com estuvimos 17 años sin volver a romper los máximos previos, 17 años en términos reales prácticamente de rendimientos nulos. Y fijaros cómo el patrón que hemos dejado después del COVID es muy similar al que tuvimos en el año 98 antes de la crisis.com. Es muy similar. Año 98, la banca central aplicó unas políticas expansivas convencionales tremendas, con una bajada muy fuerte de tipos de interés. Esto favoreció el endeudamiento para la especulación, agentes aprovechando el dinero gratis para buscar más rentabilidad en el mercado tecnológico, sobre todo. Ahí fue donde se focalizó la burbuja del año 2000, la burbuja.com. Y fijaos cómo fueron las políticas expansivas las que provocaron ese último aliento de esa burbuja que se venía erigiendo en el mercado tecnológico. Bueno, pues aquí ha sucedido lo mismo. Año 2020, parón, el gran cierre, la crisis del gran cierre, el parón del COVID, la producción completamente estancada, y sin embargo, bancos centrales cubriendo esa crisis con deuda. Esta vez con políticas convencionales, con bajada de tipos de interés, pero también con políticas no convencionales, con los programas de quantitative easing más grandes de la historia. Esto ha llevado a un rally similar al del 98, muy similar, pero prácticamente igual, aquí lo estáis viendo en el gráfico, muy similar que tuvimos en el 98 y que generó la burbuja.com, muy similar año 2020, esas políticas que están generando la everything bubble, que la llaman ahora los economistas, la burbuja de todo que estamos viviendo ahora. Ahora la burbuja o la inflación no se ha focalizado solo en el mercado tecnológico, sino que se ha focalizado en todo, ha permeado a todos los sectores, por eso se llama la burbuja de todo, ¿no? Pero a lo que quiero ir es a las causas que provocan esta burbuja, que son muy similares, evidentemente en diferentes sectores, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Es políticas monetarias expansivas que generan burbujas y acaban pinchando, ¿no? Bueno, las similitudes entre la crisis.com y esta crisis, y la consecuencia, ¿cuál fue en la crisis.com? 17 años de bolsas en esa lateralización, en ese mercado bajista. Bien, pues ese tremendo lateral, ¿no? Donde, repito, 10 años, más de 15 años, hasta que volvemos a romper los máximos. Cuidado, porque podemos, y esto lo hilo un poco con el indicador Warren Buffett que habíamos visto antes, podemos entrar también en una década donde los rendimientos en bolsa, esto sobre todo de cara a aquellos inversores indexados o pasivos, donde vayamos a ver rendimientos realmente pobres. Por eso yo siempre os comento la ponderación de la gestión activa en esta década. Es mi opinión, evidentemente, me puedo equivocar como todo, pero es prácticamente imposible y hay que ser muy ingenuo para pensar que vamos a tener unos rendimientos similares a los de la anterior década. No tenemos esas herramientas de reflación que teníamos antes, tenemos
mucha menor confianza o mucha menor maniobra por parte de los bancos centrales y sobre todo unas valoraciones extremadamente exigentes, ¿no? Por lo tanto, cuidado porque la consecuencia puede ser similar, no digo igual evidentemente, a la que tuvimos tras la crisis.com, y las causas también han sido prácticamente las mismas. Por eso es tan importante entender la fontanería monetaria, ¿no?, que hay detrás de todos los mercados cada vez más adictos a la liquidez. Bien, bueno, creo que el gráfico muy interesante. Vamos ya con el siguiente, creo que es el quinto de la tarde. Fijaros, voy rápido con esto, la caída tremenda de las bueno, hilando un poco con lo que acabamos de comentar, esto ha sido el comportamiento de las tecnológicas que no ganaban dinero, las tecnológicas en términos netos, evidentemente. La caída ha sido prácticamente del 60-70%, es una auténtica barbaridad. Esto es una crisis.com prácticamente. Es verdad que las tecnologías que sí ganaban dinero pues han caído, pero en mucha menor medida, y esto se ve como ambas, tanto las tecnologías que no ganan dinero como las que sí ganan dinero, venían de subidas muy fuertes, aprovechando el crédito barato y los tipos de interés bajos. Son empresas que tienen ubicado el beneficio en muy largo plazo, por lo tanto una pequeña subida de tipos de interés les mata, ¿no? Y esto es un ejemplo más de la burbuja que se ha ido creando también, en este caso, en el sector tecnológico que no gana dinero, ¿no? El sector tecnológico zombie, digamos, por alguna manera, o muy value, pero no muy growth, así que, bueno, pues hay que entender también que tenemos ciertos paralelismos, ¿no? No iguales, evidentemente, entre ciertas crisis o ciertas burbujas de cómo se hinchan y cómo pinchan posteriormente, ¿no? Las consecuencias que tienen los pinchazos, que a veces son muy largas en tiempo, como en el caso de la década de los 2000 a los 2010, tremenda década, muy complicada también para el inversor. Vamos ya con el siguiente gráfico, el último ya de la tarde, para cerrar esta sección macroeconómica. Como siempre, vamos a ponerlo también en grande para que no perdáis detalle. Fijaos, esta es la inflación de los productos básicos. Creo que esto es un gráfico importantísimo de entender, porque está en el 30%. Muchas veces nos fijamos en el IPC, el IPC general, esa cesta bueno, pues de consumo, ¿no?, que representa lo que sube la inflación, pero es que el IPC de productos básicos, alimentos, energías, que ha subido un 30%, que realmente esto es lo que afecta más a las familias de clases humildes, clases medias. Esto es literalmente lo que les ha subido el coste de vida y, por tanto, lo que han perdido de poder adquisitivo. Es que este gráfico es brutal para que luego haya ciertos economistas ligados a la MMT que nos digan que la inflación es buena para las clases humildes. Es que son estupidez tras estupidez, que realmente es aberrante tener que ir estas cosas cuando realmente son las clases más bajas las que están sufriendo más la destrucción de riqueza, la pérdida de poder adquisitivo este año, cuando la cesta de productos básicos, que ellos, las clases más humildes o clases medias, dedican más parte de su patrimonio a ese tipo, evidentemente, de productos, pues ha subido ya un 8%, como marca el IPC general, sino que ha subido un 30%. Es tremenda, repito, e histórica, y por eso estamos viendo tan nerviosos a banqueros centrales. Hoy hemos escuchado a Lagarde, pero escuchamos a Powell el pasado jueves. Están nerviosísimos los banqueros centrales, pero nerviosísimos porque saben que el daño que están haciendo es tremendo, a la sociedad, que está viendo cómo sube el coste de vida de una forma brutal y sobre todo cómo afecta a las clases más bajas, que esto es lo más peligroso, ¿no? Es así la dificultad que estamos viviendo, por desgracia, en este año 2022. Y bueno, el hecho de que escuchemos a Christine Lagarde decir que la culpa no es la política monetaria es para mandar la Guardia Civil a la casa de Christine Lagarde y ya se ha detenido una temporada, porque es alucinante que a día de hoy siga repitiendo esa tremenda sandez. Ahí está, es lo que tenemos: bajeza política, bajeza monetaria hoy en día. Y bueno, pues habrá que pasarlo como hemos pasado todas las crisis, siempre intentando ver el vaso medio lleno, como siempre digo. Nosotros cerramos la parte macroeconómica, vamos a poner el broche final al programa desde el set. Vamos allá.